Les doy la bienvenida a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con los números enteros. Vamos a ver hoy día lo que es números primos. Pero antes vamos a comenzar con lo que son múltiplos y divisores, con el concepto. ¿Ya? Entonces, múltiplo en el fondo es lo que está aquí. ¿Ya? La definición que está acá, que dice que el múltiplo de un número es simplemente los números que se obtienen al multiplicarlo por otro número natural. Por ejemplo acá, busquemos cuáles son los múltiplos del 4. Entonces el 4 lo podemos multiplicar nosotros lo podemos multiplicar por 1 y nos va a dar 4. Lo podemos multiplicar por 2 y nos va a dar 8. Por 3 nos va a dar 12. Por 4, 16. Por 5, 20. Por 6, 24 y así. Entonces todos estos números que están acá son los múltiplos del 4. ¿Ya? Y continúan, incluyendo el 4. ¿Ya? Entonces, simplemente eso. Todo esto son múltiplos del 4. ¿Qué son los factores? Acá, otra definición. Factores en el fondo es cuando nosotros un número lo podemos escribir como la multiplicación de otros números. Entonces, esos números que se están multiplicando son los factores del número que, que nos va a dar como resultado o que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, acá nos dicen, determina todas las multiplicaciones cuyo producto sea 30. Entonces tenemos que pensar qué número por cuál número nos va a dar 30. Por ejemplo, una súper fácil es 30 por 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tanto el 30 como el 1 son múltiplos del 30. Perdón, son factores del 30. Por ejemplo, también hay otra que es el 15 y el 2. ¿Qué significa eso? Que, que el 15 por el 15 y el 2 son factores del 30. Por ejemplo, el 3, el 5 y el 2. En este caso son tres números que se están multiplicando entre sí. Entonces el 3, el 5 y el 2 son factores del 30. ¿Ok? ¿Ya? Y los divisores son de un número son aquellos que lo dividen de forma exacta. Por ejemplo, los divisores del 12. Sabemos que el 12, ¿por cuál número podemos dividir el 12 de tal forma que nos dé un número entero? Ya, eso hay que pensar. Entonces, por ejemplo, puede ser el 1, ¿cierto? 12 dividido en 1 da 12, ¿cierto? Y es un número entero. También el 2, porque 12 dividido en 2 nos da 6. El 3 también. 12 dividido en 3 nos da 4. El 4 también. 12 dividido en 4 nos da 3. El 5, el 5 no, porque 12 dividido en 5 no nos va a dar un número entero. El 6, sí. 12 dividido en 6 nos da 2. Ya, el 8 o el 7 tampoco, ¿cierto? El 9 tampoco. El 10 tampoco. Y de ahí en adelante ya sabemos que no pueden tener más. Entonces, todos estos números que están acá serían los divisores del 12. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes puedan conocer esto de acá, cuáles son los múltiplos y cuáles son los divisores, porque después vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre números. ¿Ya? Entonces es clave entender esto en primer lugar. Acá en segundo lugar tenemos el concepto de los números primos. ¿Ya? ¿Qué es un número primo? Es lo que está acá. ¿Ya? Un número primo en el fondo es un número que solamente tiene dos divisores, que va a ser el uno y el mismo número. ¿Ya? Por ejemplo, acá ustedes tienen todos los números primos del 1 al 100. Son los que están en rojo. ¿Ya? Por ejemplo, el 2. El 2 es solamente divisible por 2, que nos va a dar 1, y también por 1 porque nos va a dar 2. Por ejemplo, el 3, igual cosa. Elijamos otro número, por ejemplo, el 15. El 15, ¿por qué número es divisible? Es divisible por 15, es divisible por 5, es divisible por 3 y es divisible por 1. Pero fíjense que aquí tenemos cuatro divisores. Los números primos solamente se caracterizan por tener dos solamente. Dos divisores. ¿Que cuáles son? El 1 y el mismo número. ¿Ya? Por ejemplo acá el 17. Si ustedes se fijan, el 17 es divisible solamente por 17 y por 1.
Si lo dividimos en 17 nos da 1. Si lo dividimos en 1 nos va a dar 17. ¿Ok? Entonces es un número primo, cumple con la definición. Y así ustedes se pueden dar cuenta que todos los que están en rojito son números primos porque solamente son divisibles por sí mismos y también por 1. ¿Ya? Entonces aquí también, pues como consecuencia de esto, tienen lo que es un número compuesto. ¿Ya? Un número compuesto simplemente es aquel que tiene más de 2 divisores. ¿Ya? Como por ejemplo el que vimos acá, el 15. El 15, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4 divisores y por lo tanto un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. ¿Ya? Y como observación, acá el número 1 no es un número ni primo ni un número compuesto. Porque fíjense que, ¿por qué número es divisible el 1? Uno podría decir, es divisible por sí mismo, claro, por 1, pero también es divisible por 1. Y en el fondo es lo mismo. Entonces, no cae en ninguna de estas dos descripciones. Ya. Esto de los números primos es importante porque ahora vamos a ver que cualquier número nosotros podemos descomponerlo en factores primos, ¿ya? Y este es el teorema fundamental de la aritmética, que lo que indica es exactamente eso, que un número compuesto siempre se va a poder descomponer en factores primos, ¿ya? Y aquí hay, bueno, esta es una forma de poder representarlo, ¿cierto? Que se llama el diagrama de árbol. Que fíjense que es poner el número, por ejemplo, en este caso el 210, tenemos el 210 y tenemos que empezar a descomponerlo, ¿ya? Entonces, uno ahí tiene distintas formas de descomponerlo, puede adquirir distintos caminos, ¿ya? Lo importante es siempre que los factores que nosotros vamos poniendo acá nos den 210 cuando estén multiplicados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse dos casos. Si se fijan, uno es más intuitivo que el otro. Acá es difícil saber de que 14 por 15 es 210. Ya puede que se lo sepan, pero yo creo que la mayoría no, ¿cierto? Pero este, fíjense que es mucho más fácil. 21 por 10, sabemos que es 210. Entonces siempre en el fondo conviene empezar con los números más grandes o con una descomposición que sea obvia, ¿cierto? Aquí sabemos que 21 por 10 nos va a dar 210. Y después estos números los vamos expresando. ¿Cuáles son los factores primos de 21? Nosotros podríamos pensar cualquier multiplicación, ¿ya? En este caso, ya directamente nos dan números primos. Fíjense que 7 por 3 va a dar 21. Y acá 10. ¿Cuánto por cuánto me va a dar 10? 5 por 2. Entonces fíjense que aquí tenemos el 7, el 3, el 2, el 5. Entonces 7 por 3 por 2 por 5 es la descomposición del 210. ¿Ya? Fíjense que el 7, el 3, el 2 y el 5 son puros números primos, así que ahí ya termina nuestra descomposición. ¿Ya? Por este camino nos da lo mismo. ¿Ya? Fíjense, 7, 2, 3, 5. Los mismos números que están acá. Aquí en este caso se descompuso distinto. Primero aquí tuvimos 14, después aquí tuvimos 15. El 14 nos va a dar 7 por 2 y el 15 3 por 5. ¿Ya? Llegamos a lo mismo. Ya, entonces esto es importante de acá. Se termina la descomposición cuando ya en el final tenemos una multiplicación de puros números primos. Ya, esto también es importante porque es una ayuda para poder descomponer números que ya sean más grandes. ¿Ya? De repente hay números demasiado grandes y uno no sabe cuánto por cuánto me va a dar ese número. ¿Ya? Entonces, estas reglas de la divisibilidad nos van a poder ayudar. ¿Ya? Hay unas que son clásicas, por ejemplo, la 2, la del 2, la del 5, la del 10. ¿Ya? Esas uno las tiene que conocer sí o sí, ¿ya? Como base. ¿Ya? Si nosotros vemos un número que es par, un número par termina en 2, en 4, en 6 o en 8 o en 0. Ya, por ejemplo, 1.253.342, como yo sé que termina en 2, es un número par. ¿Ya? Y por lo tanto, yo este lo puedo dividir por 2 y sé que va a ser, me va a dar un número, bueno, yo sé que el 2 es divisible de este número, porque me va a dar otro número entero. Ya, entonces esta es básica.
la del 2, la del 5 también. Si termina un número en 0 y en 5, sí o sí sabemos de que ese número va a ser divisible por 5. Si un número termina en 0, sí o sí el número va a ser divisible por 10, como lo vimos en este caso. Fíjense, este número termina en 0, sabemos que es divisible por 10. ¿Ya? Por eso les mencionaba que es como la más intuitiva. Por ejemplo, aquí la del 3 dice, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Ya? O sea, tenemos el número y nosotros tenemos que sumar todas las cifras del número, y si el número que resulta de la suma de esas cifras es múltiplo de 3, quiere decir que el número es divisible por 3. Por ejemplo, el 81. Fíjense que el 81, si nosotros sumamos sus cifras, el 8 más 1 nos va a dar 9. Y el 9 sabemos que es un número que es múltiplo de 3. Así que el 81 es divisible por 3. ¿Ya? Si nosotros aquí 81 lo dividimos en 3, el 3 cae 2 veces en el 8, sobran 2 bajo el 1, y después el 3 cae 7 veces en el 21. ¿Ya? Entonces 3 por 27, fíjense que ahí podemos ir armando el arbolito, ¿cierto? Va a ser 81. Y después, bueno, tengo acá el 3, ya está, ya no puedo descomponerlo más. El 27 sí puedo. Yo sé que 3 por 9, ¿ya? Y el 9 en el fondo es 3 por 3, así que sería 3 al cuadrado. ¿Ya? Y esto en el fondo sería 3 a la cuarta. De 3 a la cuarta es 81. Y esta es la descomposición prima del número. ¿Ya? Entonces, para esto sirven estas reglas de divisibilidad. Por ejemplo, la del 4. Nosotros tenemos, si la suma de las dos últimas cifras es múltiplo de 4 o son ceros. Por ejemplo, veamos esta de acá, la de 1204. ¿Qué pasa si sumamos sus dos últimas cifras? Sabemos que es 0 más 4 y nos va a dar un 4. ¿Es múltiplo de 4? Sí. Entonces sabemos que el 1204 es múltiplo de 4. ¿Ya? Si lo dividimos en 4 aquí, va a caer 3 veces, después va a haber un 0 y después va a haber un 1. ¿Ya? Entonces 301 por 4 nos va a dar 1204. Ya. Ese no era el desarrollo de este por si acaso, por eso lo estoy borrando. La del 6. Si es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Ya? Esta ustedes la pueden ir probando con distintos ejemplos. La del 6 dice, si se cumple esta y esta, entonces el número también es divisible por 6. La del 7 dice, si la diferencia entre el número sin la última cifra y el doble del último dígito es 0 o múltiplo de 7. ¿Ya? Entonces, esta es como un poquito más rebuscada. Entonces, esta la vamos a hacer como ejemplo acá. Entonces tenemos aquí, dice, si la diferencia entre el número sin la última cifra, entonces mostrar aquí que tanto es múltiplo de 7. Entonces buscamos el número o seleccionamos el número sin la última cifra, que sería el 220. 220 dice, aquí dice que es una diferencia y el doble del último dígito. Entonces menos 2 veces por el último dígito, que es 5. Entonces aquí sería 220 menos 10 y esto va a dar 210. Entonces, si este número es múltiplo de 7, quiere decir que este número también es múltiplo de 7. Y el 210 sabemos que es múltiplo de 7 porque aquí hay un 21, ¿o no? 210 dividido en 7 va a ser ahí, va a caer 3 veces y ahí va a ser un 30. Ya, entonces efectivamente el número es múltiplo de 7. El 8 dice, si el número formado por las 3 últimas cifras es múltiplo de 8 o son ceros. Ya, en este caso es el número que está formado por las 3 últimas cifras. O sea, aquí no tenemos que sumar cifras ni nada, solamente tenemos que seleccionar estas 3 de acá. Por ejemplo, en este que yo escribí 1.253.342, vamos a ver el 342, que son las 3 últimas cifras. ¿Cuánto da?
Bueno, hay que ver si ese número es múltiplo de 8. 342. Ya, aquí 8 por 4 nos va a dar 32. Van a sobrar 2 bajo el 2. Y aquí el 8 en el 22 no cae, así que no es múltiplo de 8. Todo este número que está acá. Ya, vamos a ver, voy a comprobarlo. Claro, da un número decimal. Así que no es múltiplo. Y el 9 dice, la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ya, por ejemplo, veamos el 2, 2205. Si sumamos 2 más 2 más 0 más 5, eso va a dar 9. ¿Ya? Por lo tanto, este número que está acá es múltiplo de 9, porque fíjense que aquí nos dio 9, que es un múltiplo de 9. Comprobémoslo. A ver, lo voy a comprobar así para que sea más rápido. Dividido en 9 da 245. ¿Ya? Entonces cada regla tienen que tenerla ahí en claro para que cuando se enfrenten a ejercicios o tengan que simplificar algo les pueda ser más fácil. Ya. Entonces, hagamos esto que está acá, que no lo hicimos. Entonces, 1204 es divisible por 28. Ya, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos que ver si este número es divisible por 28. Entonces, lo que podríamos hacer acá, como este 28, fíjense que no está acá, llegamos hasta el 10 nomás, nosotros podríamos reducir el ejercicio para poder determinar el resultado. Entonces lo podríamos ir haciendo de la siguiente manera. Nosotros ponemos el 1204 y lo dividimos a 28. Lo representamos como una fracción. ¿Ya? Si llegamos a el denominador como un número 1, quiere decir de que se va a cumplir esto. ¿Ya? Esta pregunta. Si no llegamos al denominador con un 1 al ir descomponiendo esto, al ir simplificando, entonces significa de que no va a ser divisible por 28. Por ejemplo, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjense, 1204, el 28 lo podemos escribir como 2 por 14. ¿Ya? Fíjense que este de acá es un número par. Entonces lo puedo dividir con este 2 que está acá. Entonces voy a sacar la mitad de 1204, que va a ser la mitad va a ser 602. Y acá dividido en 14. El 14 yo lo puedo expresar como un 7 por 2. Fíjense que aquí termina en 2 y aquí también tengo un 2. Entonces yo puedo seguir simplificando acá. El 2 en el 6 cae 3 veces, hay un 0 y hay un 1. Y aquí me da 301. Y acá un 7. Ya, entonces fíjense que en este problema, esta pregunta de acá es equivalente a lo que yo tengo aquí. O sea, si 1204 es divisible por 28, quiere decir que 301 también es divisible por 7. Entonces fíjense que aquí tenemos que aplicar el criterio o la regla de divisibilidad del 7, porque tenemos un 7. ¿Ya? Entonces de esa forma reducimos el problema y ahora podemos usar esta tablita que está acá. ¿Ya? ¿Cómo sacábamos la regla de divisibilidad del 7? Tendríamos que sacar el número de acá, ¿cierto? 30, restarle 2 veces la última cifra. Entonces 30 menos 2 son 28. ¿Y 28 es divisible por 7? Sí, ¿cierto? 7 por 4 nos va a dar 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1204 es divisible por 28. La de acá dice el menor valor de la cifra x para que el número 5400, aquí la decena no conocemos cuál es su valor, pero termina en un 3, sea divisible por 9. Entonces nosotros tenemos que recordar cuál es el criterio de divisibilidad del 9. Dice que la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tenemos que sacar el menor valor de x para que todo este número sea divisible por 9. Entonces la regla de divisibilidad del 9 dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. Entonces 5 más 4 más el x más el 3 tiene que ser aquí igual a un múltiplo de 9.
que puede ser 9, o puede ser un 18, o puede ser un 27, etcétera. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que este número x sea el menor valor posible. Entonces no vamos a usar el 27, tampoco el 18, y vamos a usar sí o sí el 9. Porque de esa forma vamos a estar garantizando que nos dé el menor valor. Ya, fíjense. Entonces aquí nos va a dar 5 más 4, van a ser 9. Y más 3, lo voy a hacer el tiro. 5 más 4, 9 más 3, 12. Más x igual a 9. Entonces aquí hay que tener ojo igual. Porque miren, ¿qué es lo que pasa acá? Nos quedaría 9 menos 12. Y eso es menos 3. Nosotros no podemos poner un número negativo. Así que en este caso el 9 no nos sirve. El que nos sirve sería el siguiente, el 18. Y el 18 menos 12 van a ser 6. Entonces el número tiene que ser 5463. A ver, y lo voy a dividir por 9 a ver cuánto da. Da 607. ¿Ya? Así que es un número que es divisible por 9. Ya, entonces con esto terminamos lo que es números primos. Vimos también el teorema fundamental de la aritmética. Lo que es múltiplos y también divisores. Y el concepto de factores. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan presente el tema de la descomposición. Que ustedes sepan descomponer números. Que tengan un número y lo puedan expresar como la multiplicación de otros dos números, ¿ya? Que son los factores de ese. Ya, eso es importante porque así ustedes después cuando veamos lo que es en fracciones o en números racionales, cuando veamos lo que es simplificación, les va a ayudar bastante, ¿ya? Y la simplificación es algo súper importante para ahorrar tiempo, ¿ya? Así que ahí tienen que tenerlo presente.